Buenos días. Vamos a hablar un poco de métodos acoplados. Y la primera pregunta es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de métodos acoplados? Nos estamos refiriendo al acoplamiento de una etapa separativa, sea esta una etapa separativa en columna del tipo cromatografía de gases, cromatografía líquida o electroforesis capilar, con espectrometría de masa. Entonces vamos a hablar de métodos GCMS, en el sentido que estamos acoplando un cromatógrafo gaseoso con un espectrómetro de masa, acoplamientos LCMS, estamos acoplando un HPLC con un espectrómetro de masa, o métodos SMS cuando acoplemos electroforesis capilar con un detector de masa. En términos de electroforesis capilar acoplada con espectrometría, además es altísimamente improbable que se crucen nunca con un equipo. No sé si hay algún equipo instalado en Argentina. Ya es muy difícil que se crucen con un equipo de electroforesis capilar, uno acoplado a masa. Todavía es mucho más improbable. Sí es mucho más probable que se crucen con equipos de GCMS. Hay cientos, yo diría que en el entorno de los miles instalados en Argentina. Es un equipo cuyo precio se encuentra aproximadamente en el entorno de los $100.000, que para nosotros es un montón de plata, pero para una empresa no es una cifra muy significativa. Y ya hay en cantidad de cientos equipos de cromatografía líquida acoplados a espectrometría de masa. Cuando discutamos el acoplamiento de LCMS, van a ver que cromatográficamente los equipos pueden ser tantos HPLCs, tal cual los discutimos, o equipos denominados UPLC. ¿Cuál es la diferencia entre un HPLC y un UPLC? Un UPLC trabaja a una presión mucho más alta que la HPLC y en general a caudales mucho más bajos, habitualmente la décima parte. ¿Para qué? Para poder emplear columnas con tamaño de partículas más pequeñas y más con resolución muy alta. ¿Por qué quiero bajar el caudal? De eso vamos a hablar en un rato. En relación con la bibliografía, pueden leer un poco de métodos acoplados del SCOOP, pero la verdad es que no hay demasiado en el SCOOP, pero échenle un vistazo. Está distribuido entre el capítulo de cromatografía gaseosa y el capítulo de cromatografía líquida. Alternativamente, si alguno quiere leer un poquito más, de los libros que las repartimos, que estaban en el CD, pueden ir a buscar el libro se llama Mass Spectrometry, Principles and Applications, de Hoffman y Strobaut, y lean el capítulo 5 que está en la página 217. Desgraciadamente el libro está en inglés, pero si pueden, péguenle un vistazo. Entonces, si tuviésemos que representar un método acoplado, sea este método, un método GCMS, el SMS o SMS, ¿qué tendríamos? Bueno, tendríamos siempre un sistema separativo, que va a ser un sistema separativo en columna de los que ya vimos. GCMS, que tendrá una fase móvil gaseosa, o LC o EC, que naturalmente tiene una fase móvil líquida. Eso en una punta. Eso es la parte del instrumento que me va a generar una separación de una muestra compleja. En la otra punta que voy a tener el detector de masa. O sea, imagínense la potencia de esta técnica instrumental. Tengo todo el poder separativo de estos métodos en columnas que me van a permitir resolver una muestra compleja, y por el otro lado, todo el poder de detección cual y cuantitativa de un detector de masa. Es decir, a cada pico de mi cromatograma o electroferograma voy a poder hacerle un espectro de masa. Y eso es una potencia analítica en términos, como les decía recién, cualitativos y cuantitativos enorme. Lo que tengo que resolver es cómo acoplo un equipo con otro. Y ese acoplamiento se realiza a través de una interfase. Vamos a ver que esa interfase no es trivial. ¿Por qué? Porque tenemos que resolver un problema que es el siguiente.
habíamos visto que los espectrómetros de masa trabajaban en condiciones de alto vacío para asegurar el vuelo libre medio a lo largo de una punta a la otra del equipo. Pero estamos conectando ese espectrómetro de masa con un sistema separativo que me inyecta materia todo el tiempo en el detector de masa. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque esa materia que es inyectada en el detector de masa va a tender a romper mis condiciones de vacío. Entonces, esa interfase, una de las funciones que va a tener es manejar ese enorme caudal de materia que estoy inyectando en el masa. Y ahí los procesos que pueden ocurrir en la interfase los podemos organizar de la siguiente manera. Eventualmente, si estoy con un sistema LC o S, lo que va a ocurrir es una separación, una evaporación, perdón, de la fase líquida gaseosa. Recuerden que en el detector de masa tienen que entrar fases gaseosas. O sea que en el caso de acoplamientos LC y S con MS va a ocurrir una etapa de evaporación en la interfase. Además, lo que va a ocurrir es que se van a evacuar, es decir, se va a eliminar parte de ese gran volumen gaseoso que se genera por el proceso de evaporación para tratar de no perder las condiciones de vacío que tengo en mi detector de masa. Y eventualmente en la propia interfase también puede ocurrir un proceso de ionización. Ese va a ser el caso del acoplamiento de los sistemas LC y AC. En el caso de cuando acoplo un cromatógrafo gaseoso con un detector de masa, naturalmente no tengo que pensar en la etapa de evaporación porque lo que entra al detector de masa ya está en fase gaseosa. Así que si tuviéramos que representar el fenómeno de los procesos, el conjunto de procesos que ocurre en una interfase para un sistema LC o SE, yo diría que es el siguiente. Lo que estamos metiendo es un analito disuelto en una fase líquida que proviene de un HPLC o de un equipo de electroforesis capilar. Eventualmente sobre esa fase líquida puede ocurrir un fenómeno de ionización y voy a tener parte de mi analito sin ionizar y parte del analito ionizado en fase líquida. Esta fase líquida será, por ejemplo, la fase móvil del HPLC. Y a su vez ocurrirán fenómenos de evaporación y el analito no ionizado pasará a fase gaseosa y el analito ionizado también lo hará. Y serán estos los que entren en el espectrómetro de masa. Pero vamos a empezar la discusión por el caso más sencillo, que es el caso de la cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa. La van a encontrar como CGMS o como GCMS. En inglés en realidad sería GCMS por Gas Chromatography Mass Spectrometry. Desde el punto de vista de la interfase, esta es la más sencilla de resolver. Primero porque no necesito realizar una evaporación, porque ya tengo tanto a mi analito como a mi fase móvil en fase de vapor, y después porque el volumen de gas que estoy manejando es relativamente bajo. Eso explica por qué fue el primer tipo de técnica acoplada que apareció comercialmente en el mercado. Ya a principios de los 80 empezaron a comercializarse equipos del tipo CGMS. Fíjense que estamos hablando de una técnica instrumental que no tiene tantos años, tiene menos de 40 años. Ustedes no habían nacido, pero nosotros sí. Y después cuando hablemos de las técnicas LCMS, son técnicas que recién fueron comerciales en la segunda mitad de la década del 90, más bien cerca de los 2000, con lo cual algunos de ustedes sí ya habían nacido cuando esta técnica recién apareció. Respecto de la cromatografía de gases, hay esencialmente dos estrategias posibles. La primera es lo que se llama acoplamiento abierto, que consiste simplemente en un tubo que tiene un sello neumático de helio. Permítanme representar ese acoplamiento de la siguiente forma. Lo que tengo es un tubo termostatizado y lo importante de las interfaces de
CGMS es que todas ellas están calientes. ¿Por qué? Porque tengo que evitar fenómenos de condensación de mi analito. La fase móvil, que es helio, no me va a condensar, pero lo que no quiero es que condensen los analitos. A la izquierda, imagínense que tendría el cromatógrafo gaseoso. El cromatógrafo gaseoso, de hecho, va a tener, cuando se acople un detector de masa, una de las paredes del horno agujereadas para poder sacar la columna capilar que engancha con otra columna capilar que va a parar al espectrómetro de masa, y todo eso está dentro de un tubo por el cual se hace pasar helio, y todo termostatizado a 250 grados. ¿Para qué se hace pasar helio? Para evitar que pueda haber algún grado de invasión de gases atmosféricos, en particular oxígeno, justo en esta interfase, porque si tengo un punto caliente donde el analito pudiera tomar contacto con el oxígeno, podrían ocurrir una serie de reacciones de oxidación indeseadas. El otro tipo de acoplamiento que es más común se llama acoplamiento directo, y ahí se hace acoplar la columna capilar que viene del cromatógrafo gaseoso, que se inserta en una boquilla de forma tal que esa boquilla genera un spray gaseoso. ¿Y el objetivo cuál es? Aquí están representados con bolitas abiertas el gas carrier, y con bolitas más negras el analito. Cuando yo genero un cono, porque en realidad no sería un spray porque todas las partículas están gaseosas, sino que lo que ocurre es un cono en fase gaseosa, las partículas más pesadas del analito tienden a seguir una trayectoria más recta, y las partículas más livianas del gas carrier, que habitualmente es helio cuando acoplo a un cromatógrafo gaseoso, tienden a abrirse. Entonces, que sería la boquilla insertada a la columna capilar del CG, se pone próximo a un separador de chorro o skimmer, que es un tubito finito que tiene como objetivo colectar las partículas de analito que van a tender a seguir una trayectoria más recta. Todo esto está conectado a una zona de vacío, de forma tal que puedo ir eliminando parte del flujo de la fase móvil que viene del cromatógrafo gaseoso. De todas maneras, ese flujo es de, en el peor de los casos, 1 mililitro por minuto de fase móvil gaseosa, que, como les decía recién, en general es helio. Precisamente usamos helio porque además de ser muy inerte, tiene un peso atómico de 2, y entonces nos permite ver desde 3 para arriba en términos de m sobre z. Entonces, el acoplamiento de los cromatógrafos gaseosos con los espectrómetros de masa no tienen grandes misterios. Habitualmente las fuentes de ionización que se acoplan a los equipos de cromatografía gaseosa, como cuando discutimos espectrometría de masa les conté, son fuentes de ionización por impacto electrónico, y los analizadores de masa más habituales son los cuadrupolares. Otra vez, esta configuración me genera un equipo muy potente con un detector prácticamente universal para las moléculas orgánicas, que además de permitirme todos los métodos de cuantificación que me permitiría cualquier otro detector como el FID, me da una enorme capacidad analítica en términos de determinar la identidad estructural de un analito. Vamos a discutir un poquito ahora cómo son las interfaces para cromatografía líquida, que presentaron mayor complejidad. ¿Por qué? Porque imagínense que ahora ya no tengo un flujo gaseoso de 1 mililitro por minuto, sino voy a tener un flujo líquido, pongamos también aproximadamente de 1 mililitro por minuto, que viene de un HPLC. Como les decía recién, en general la tendencia es trabajar, en vez de con un HPLC, con UPLC, que trabaja con un caudal
un poco más pequeño. Pero pongamos como ejemplo que estamos acoplando un HPLC con un espectrómetro de masa y que ese HPLC trabaja 1 mililitro por minuto. Hagamos una cuenta muy sencilla. Imaginemos que la fase inmóvil es completamente agua. 1 mililitro por minuto de agua equivale a 1 gramo de agua por minuto, que son 56 milimoles de agua por minuto, que pasado a volumen en fase gaseosa, porque acuérdense que aquí en la interfase sí tiene que ocurrir una evaporación, estamos hablando de 1,4 litros de agua por minuto que estamos inyectando en el espectrómetro de masa. Y eso sí es un volumen gaseoso muy importante que va a conspirar contra las condiciones de alto vacío que tengo adentro del detector. Entonces lo que tengo que tratar de ver es cómo diseño una interfase que trate de lidiar con esos enormes volúmenes de fase gaseosa que ahora estoy generando. Comparemos el volumen de 1,4 litros por minuto que estoy inyectando en una interfase del SMS, 1,4 litros por minuto son 1.400 mililitros por minuto contra el caudal de 1 mililitro por minuto que maneja una interfase de GMS. El problema es mucho más complejo cuando quiero acoplar un sistema LC con un espectrómetro de masa. Les voy a contar 3 interfaces que son Particle Beam, Thermospray y Atmospheric Pressure Ionization, que es ESI, Electro Spray Ionization, porque esas 3 fueron las 3 más importantes que se desarrollaron. Hoy prácticamente la más común, la norma es Electro Spray Ionization, pero discutamos un poquito cómo funcionan las 3. Particle Beam, ¿en qué consiste? Lo que se hace, imagínense que este capilar que está acá viene del HPLC, es mezclar en una tobera ese caudal que viene del HPLC con una corriente de helio de aproximadamente 0,6 mililitros por minuto, de forma tal de generar un spray de partículas. Ese spray de partículas se hace pasar por una cámara metálica cuyas paredes están muy calientes, de forma tal que ese spray vaya vaporizando y disminuyendo el tamaño de las gotitas a medida que viaja de esta tobera hacia la otra punta. Ahí lo que va a encontrar es una primera bomba de vacío que permite alcanzar aproximadamente un vacío de 10 torr y que me elimina la mayor parte de la fase móvil vaporizada, y eso después se mete en un skimmer, es decir, en una boquilla, donde todavía voy a tener parte de mi fase móvil vaporizada, pero fundamentalmente lo que voy a tener analito. Las condiciones de vacío desde este punto hacia el detector de masa son de aproximadamente 0,5 torr. Eso lo consigo con una segunda bomba. Fíjense que todavía estoy relativamente lejos de las condiciones de alto vacío que necesito en el espectrómetro de masa, donde naturalmente voy a tener que tener otra bomba de vacío más. Entonces, en Particle Beam, lo único que hice fue generar un spray y calentarlo para que ocurra una vaporización. La mayor parte de ese vapor va a ser fase móvil, que lo saco con 2 bombas acopladas. No ocurre ionización en Particle Beam, sino que la ionización la voy a hacer en la fuente de ionización de mi espectrómetro de masa. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que tengo que calentar mucho a la fase móvil que viene del LSMS. Y habíamos visto que una de las cosas que no queríamos hacer en la técnica HPLC era calentar, porque precisamente usamos HPLC, pues muchas de las moléculas que estamos analizando pueden ser termosensibles. Entonces, en este proceso va a ocurrir una serie de termodescomposiciones del analito importantes. El otro problema es que la interfase está en condiciones de vacío y eso es muy hincha pelota. ¿Por qué? Porque cada vez que quiera limpiarlas voy a tener que parar las bombas de vacío, desarmar la interfase, limpiar esta zona y volver a recuperar las condiciones de vacío. Ahora seguimos en el próximo video.